Jeremías fue uno de los profetas mayores. Los tiempos de Jeremías eran tiempos malos y evidentemente ya se veía como una gran tormenta asomando en el horizonte en ese tiempo. El reino de Israel, ustedes saben que el reino completo de Israel eran 12 tribus, pero en los tiempos de Roboam, ese reino unido se dividió. 10 tribus fueron al norte, a Israel, cuya capital fue Samaria y cuyo rey fue Jeroboam, y las otras 2 tribus quedaron al sur, en Judá, cuya capital era Jerusalén. El reino del norte fue sitiado y cayó en manos de los asirios y fue totalmente devastado. Terrible la destrucción que hubo en ese tiempo. Y después de aproximadamente 100 años, los ejércitos babilónicos acecharon el reino del sur, es decir, Judá y a Jerusalén. Y ahora nos podemos preguntar cómo esto puede ser posible. Eran pueblo de Dios, tanto Israel como Judá, eran parte del mismo pueblo de Dios. ¿Cómo Dios podía permitir que esto sucediera? La mayor parte de los sacerdotes, que eran como los líderes espirituales del pueblo en aquel tiempo, afirmaban que Jerusalén no podía caer en manos de los extranjeros, que Dios intervendría milagrosamente y estaría librándolos y estaría protegiendo la santa ciudad. Sin embargo, el mensaje que Jeremías tenía para el pueblo de Judá era muy diferente. Dios no lo había llamado a Jeremías con este mensaje. Él anunciaba que Dios había entregado la ciudad en manos de los caldeos, de los babilonios, debido a que ellos realmente se habían volcado desenfrenadamente hacia el pecado, en todas sus formas. Jeremías, a través de su mensaje, acusaba a los reyes, a las familias de los poderosos, por haber violado deliberadamente la ley de Dios, a los sacerdotes y también al pueblo por haber caído en el pecado de la idolatría, incensando y adorando a los dioses de las naciones paganas. Qué terrible la situación de este pueblo, que era el pueblo de Dios. Jeremías anunció en su predicción como profeta que los ejércitos extranjeros invadirían Jerusalén. En el capítulo 1 del libro del profeta Jeremías, versículos 14 y 5, dice: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Fíjese que Dios había determinado, esto está diciéndolo antes de que suceda. Yo creo que cuando hablamos de los libros proféticos siempre hay 2 constantes. Una es el anuncio o la prédica del juicio de Dios sobre el pecado, que era una constante en el pueblo de Dios. Pero por otro lado, había también un mensaje de arrepentimiento para que tal situación no les llegase. Es decir, había un mensaje de advertencia y había un mensaje de esperanza. Ustedes conocen la palabra de Dios, han leído el Antiguo Testamento, quizá han leído los libros proféticos y tal vez se acordarán de que
a pesar de las advertencias de Dios, el pueblo se mantuvo en incredulidad, en desafío, en rebeldía, y continuaron en sus pecados. Jeremías denunció el pecado de los reyes, de los príncipes, de los sacerdotes y de los profetas. En el capítulo 5, versículo 7, primeramente leemos 2:6 y después 5:7. Dice: ¿cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, fíjese, aquí está describiendo la idolatría: mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. Jeremías 5:7 dice: ¿cómo te he de perdonar por esto? Dice Dios. Tus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Por supuesto que este era uno de los terribles pecados del pueblo de Dios, la gran idolatría. Y junto con la idolatría, todos los demás problemas y todos los demás pecados, porque de alguna manera todos los pecados morales estaban relacionados, las orgías y tantas otras cosas que se hacían con la adoración a estos ídolos y a estos dioses que no eran dioses. Ahora, hay un matiz que se ve en estos libros proféticos, especialmente en el libro del profeta Jeremías. Los falsos profetas de la corte del rey decían que Jerusalén no podía caer en manos extranjeras. Pero Jeremías anunciaba juicio, diciendo: no confiéis en esos que engañan o que los engañan diciendo: aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor, dice Jeremías 7:4. Como diciendo, para ellos el templo del Señor era el centro de la vida religiosa. Allí era donde se manifestaba Dios. Y podríamos decir que ellos estaban diciendo: si tenemos el templo y estamos aquí en la ciudad santa, Dios está aquí con nosotros. No nos va a acontecer de que vengan otros y que puedan realmente tomar la ciudad o puedan hacer lo que hicieron con el reino del norte. Jeremías 23, 16 y 17. Dice, leo estos versículos porque si bien pasaron muchos siglos, sigue habiendo falsos profetas. Sigue habiendo quienes profetizan diciendo: Dios dijo, y Dios no dijo nada de lo que ellos dicen. Así dijo o ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión en su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras su obstinación o la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Es evidente que estos profetas, y la Biblia aquí no vamos a leerlos todos porque es mucho, pero la Biblia habla de uno de ellos llamado Ananías, que después el juicio de Dios cayó sobre él. Y era uno de los que sostenía estas mentiras, diciendo de que Dios había dicho tal cosa, y Dios no había dicho tal cosa. Y en vez de escuchar y de oír la voz de Dios a través del profeta o el vocero de Dios, por supuesto preferían oír lo que decía el falso profeta. Hoy pasa lo mismo. La gente se reúne para escuchar lo que quiere oír. Y cuando se levanta alguien diciendo cosas que la gente quiere escuchar, vamos a ver multitudes detrás de esa persona. ¿O no es así? Claro.
Esto era lo que sucedía o el ambiente que había en ese tiempo, como dijimos al principio, tiempos malos, de crisis para el pueblo de Dios en el tiempo de Jeremías. En medio de este panorama, de esto que hemos dicho a modo de ubicarnos cuál era la situación, Jeremías escucha la voz de Dios que le dice: levántate, desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Podemos leer capítulo 18, el texto que leímos al principio para tenerlos un poquito frescos, a partir del versículo 1. Y dice: palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno o en la piedra. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Se malogró. Pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice el Señor: como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Jeremías se acerca obedeciendo al Señor a la casa del alfarero y allí recibe un mensaje poderoso que va a ser un mensaje para dar a toda la nación. Si en algún momento hemos conocido o hemos visto cómo trabaja un alfarero, comprenderíamos con toda claridad el mensaje que recibió Jeremías ese día en ese lugar. Así como Jesús enseñaba a través de las parábolas, los profetas de la antigüedad también usaban situaciones de la vida diaria, cosas comunes de todos los días, para poder transmitir un mensaje espiritual de parte de Dios. Fíjense que cuando miramos el libro de Jeremías, por supuesto, el Señor habló a través de las parábolas muchísimo, enseñó muchísimo. Pero los profetas también, en el caso de Jeremías, el uso de la parábola o de la alegoría era muy común. Acuérdense que, ¿se acuerdan cuando lo hizo ir a enterrar el cinto a la orilla del Éufrates? Amén. Y después de un tiempo hizo que fuera a buscarlo. Claro, el cinto que había enterrado, un cinto de lino, se había podrido. Y le dijo: bueno, ahora tráelo, ponételo y caminá por el medio de la ciudad. Y tenés que predicar que así como se pudrió este cinto, así se pudrirá la soberbia de mi pueblo. Mire qué mensaje fuerte. Después, el mensaje de la olla hirviente, el mensaje de las cestas, el mensaje de la vasija rota, que es otro mensaje, no este. El mensaje que Dios dio a través de lo que el Señor le mandó hacer a Jeremías cuando le dijo que se pusiera un yugo de bueyes para simbolizar de esta manera que así, si no obedecían y se volvían a Dios, iban a ser cautivos e iban a ser llevados al cautiverio, y aún hasta el tiempo estaba de 70 años. Qué importante que prestemos atención entonces a estas cosas que parecen sencillas, cotidianas, pero que tienen verdades profundas y muy importantes para nuestra vida espiritual. Por supuesto, la rueda que se usaba y el sistema que se usaba en la alfarería de aquel tiempo es diferente a la que hoy a lo mejor podemos ver en un taller de alfarería. La rueda se movía con un mecanismo que se movía con los pies y el alfarero podía tener libres sus manos para poder, en el eje de la rueda, poder trabajar el barro o la arcilla
y de ese barro, de esa arcilla que no tenía ni forma, no tenía nada, el alfarero podía realmente hacer cosas hermosas, ¿no? Podía crear cosas no solamente útiles, sino también con cierta belleza. ¿Cuántas cosas de alfarería son tan hermosas, no? No solamente útiles, sino también muy, muy hermosas. Jeremías, y aquí vamos un poco al detalle de este encuentro de Jeremías con el alfarero. Jeremías nota que el trozo de arcilla que estaba en las manos del alfarero, que estaba siendo utilizada y amasijada para poder formar una vasija, él observa y advierte que se inutiliza, se arruina en las manos del alfarero. Y ve cómo el alfarero vuelve, deshace lo que está haciendo y comienza a hacerla de nuevo, según dice el texto, le pareció mejor hacerla. Aquí hay varias cosas que quisiera observar juntamente con ustedes. En primera instancia, el poder, la autoridad del alfarero. El poder del alfarero se manifestó en que él podía manipular la arcilla a su parecer. ¿No es así? Estaba en sus manos la autoridad y el poder de hacerlo. Pero también la misericordia en la restauración de la vasija. Es decir, que por un lado se manifiesta el poder, la autoridad del alfarero, pero por otro lado es símbolo de la misericordia al rehacer esa vasija dañada o inservible. La arcilla de repente se echó a perder, no logró expresar el propósito que el alfarero tenía. Y aquí hay otra palabra, propósito. ¿Ustedes creen que Dios tiene propósitos? Amén. Dios tiene poder, Dios tiene misericordia, Dios tiene propósitos, Dios tiene un propósito, como el alfarero tenía un propósito de lograr con esa arcilla o con ese barro. Y Jeremías también vio que el alfarero no desechó la arcilla o desechó la vasija que se había arruinado. Y esto es algo que también tiene mucho que ver con la actitud de Dios para con nosotros. Y esto es algo que quizá marca un poco el ritmo de todo este relato. El poder, la autoridad, la soberanía del alfarero, la misericordia, el propósito y el hecho de poder realmente no desechar, sino volver a formar lo que él tenía en mente. Allí Dios envió al profeta Jeremías para que él observara en realidad la verdadera situación de su pueblo. El hecho de que ese barro, esa arcilla que estaba trabajando se echara a perder, está diciendo que el pueblo de Dios se había echado a perder. El pueblo de Dios se había echado a perder. Y juntamente con esto le revela cuál sería el mensaje que debía predicarles. Porque Dios es el alfarero. Y porque en este caso en particular, Israel y Judá, cuando hablamos en Israel a veces integramos todo el pueblo de Dios, norte y sur, ¿no? Era el barro que estaba en las manos del Señor. Pero no solamente en lo particular y en lo que tiene que ver con ese tiempo y ese momento, sino también podemos aplicar la parábola hoy. Muchos dicen, bueno, pero eso sucedió, eso es algo histórico, eso está en el pasado, eso solamente quedó como para que nosotros podamos ver cómo Dios trató con su pueblo en aquel tiempo, pero Dios sigue siendo el mismo. Y las demandas de Dios siguen siendo las mismas. Y el ser humano sigue siendo el mismo. Seguimos con los mismos problemas. Porque así como aquellos eran idólatras y aquellos se desviaban y se
ensoberbecieron contra la voluntad de Dios, hoy pasa lo mismo. Y hoy ocurre exactamente lo mismo. Entonces, esto también tiene que ver para el pueblo de Dios de este tiempo. O también tiene que ver en un nivel más personal para cada uno de nosotros, para usted y para mí, porque debemos reconocer que somos barro en las manos del alfarero. A algunos no les gusta la imagen, la figura de esta parábola o alegoría, pero tenemos que entender que realmente somos barro, tenemos que entender esta relación. En el Nuevo Testamento, para que veamos que esto no queda solamente como un recuerdo del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo usa esta figura. Cuando leemos en Romanos capítulo 9, versos 20 y 21, dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dice Pablo. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pablo no está hablando en tiempo de Jeremías. Pablo ahora estamos hablando en el primer siglo. ¿Por qué me has hecho así? O no tiene, dice el texto, potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿No está en poder, en autoridad de Dios, el formar según su propósito? Y que nosotros, según lo que dice aquí también el apóstol Pablo, somos barros, hoy en las manos del alfarero. Ahora, observemos lo que hizo el alfarero. Tomó la vasija que se había echado a perder y comenzó a formar otra. Comenzó a restaurarla, comenzó a hacer una nueva. Hay algunos detalles importantes que los vamos a resaltar. En primera instancia, el que vinimos diciendo es que Dios es el alfarero divino. ¿Dice amén usted esto? Dios es el alfarero divino. Él es el que tomó el barro y formó al hombre físicamente. Si queremos hacer un poco de historia para ver el fundamento de por qué decimos que somos barro, no nos cabe duda que tenemos que ir al libro de Génesis, capítulo 2, y leemos: entonces el Señor Dios formó al hombre de oro. No, del polvo de la tierra, de barro. Sopló en su nariz aliento de vida y entonces fue el hombre un ser viviente. Acá hay algo que destacar y es la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Y como el alfarero tiene poder absoluto sobre el barro, nada lo detiene. No hay nada que pueda hacerlo dudar o alterar su propósito. El barro no puede hacer nada sino rendirse en las manos del alfarero para que pueda realmente él trabajar y hacer su propósito como lo hace en la vida de cada uno de nosotros. Nuestra generación, nuestro tiempo, resiste esta verdad. Resiste esta verdad. Por empezar, que hay muchos hasta que resisten el hecho de que Dios haya creado al hombre de esta manera. Prefieren creer que el hombre se formó y el universo por una explosión, antes de creer de que Dios, el Todopoderoso, el Soberano, haya formado al hombre con sus manos del polvo de la tierra. Así que el hombre resiste esta verdad, porque vivimos en tiempos en que realmente se habla mucho de los derechos del hombre, los derechos humanos. Por supuesto que Dios nos dio libertades y derechos, pero qué malentendida está esa libertad.
Se habla mucho acerca de la libertad para hacer lo que quiero, lo que se me ocurre, para pensar como quiero, libertad para decidir de cualquier manera, sin tener en cuenta que debemos usar la libertad como dice la palabra del Señor. En Primera de Pedro, Nuevo Testamento, capítulo 2, verso 16, mire lo que dice Pedro. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, sino como aquellos que estamos puestos en las manos de Dios, como siervos del Señor. Y en Gálatas, capítulo 5, verso 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¡Ay, qué lindo! Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O lo que dice en 1 Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Así que, si bien somos seres libres y defendemos y creemos que Dios nos ha dado el libre albedrío, pero no para hacer cualquier cosa, sino para que podamos movernos dentro de la esfera de su voluntad. Parece que hemos olvidado los derechos incuestionables de Dios. Él tiene la capacidad irresistible para dar forma a este universo como Él lo considera. ¿O no es así? ¿Usted cree que Dios ha creado todo lo que vemos? Él. Dios no tiene que rendir cuentas ni dar explicaciones a nadie. ¿No dijeron amén ahora? Se quedaron pensando. ¿Dios tiene que dar explicaciones de lo que hace? No. Su autoridad, a diferencia de las autoridades del mundo, es una autoridad plena y absoluta. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y nosotros formamos parte de un universo que está creado para complacer a Dios y para dar gloria al nombre del Señor. Porque Dios creó las cosas para gloria suya, dice. ¿O no es así? Amén. La soberbia del diminuto ser humano, aquí en este terrón de tierra que llamamos mundo, no le permite ver la grandeza de Dios. Y es cierto, nuestro pequeño planeta, cuando podemos ver las fotografías, ¿no?, desde el espacio, es como una partícula muy pequeña en la infinidad, en la inmensidad del firmamento. ¿O no es así? Y más se aleja, hasta desaparecemos inclusive de la vista. Sin embargo, el hombre se rebela contra Dios, se rebela contra el Creador, se rebela contra la autoridad y la soberanía de este Dios que es Dios por sobre todas las cosas. Tenemos un Dios maravilloso y un Dios grande. Y debemos alabar la grandeza de este Dios maravilloso. No nos debe pesar que tenemos un Dios de poder, de autoridad, sino que tenemos que darle gracias a Dios que tenemos un Dios grande de esta manera. El apóstol Pablo dice algo, esto a mí siempre es como una doxología que escribe Pablo allí en Romanos 11, 33 al 36, que seguramente ustedes la van a recordar. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Una pregunta retórica, por supuesto.
¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Gloria sea el nombre de Cristo. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Podemos alabar al Señor por su grandeza? Gloria sea el nombre del Señor, porque Él es el inmensurable. Amén, hermanos. Esta expresión carece casi poética de Pablo, pero en las palabras que muestra nuestra incapacidad de alcanzar la sabiduría, el entendimiento, los propósitos, los designios de este Dios todopoderoso. Por eso cantamos ese hermoso coro con todo nuestro corazón, y cuando lo cantamos realmente vibra nuestro corazón cuando cantamos cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Alabado, Dimaray Sandaramara, gloria a tu nombre. Oh, Ramarashira Andaramara, gloria a tu nombre, Jesús. Cuán grande eres, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Salvador, gracias. Gracias, Señor. Pero miremos ahora por un momento el barro. Miremos el barro. El barro no tiene ninguna forma especial, no tiene vida, es inerte, es un material que no puede hacer nada por sí mismo. El salmista David dice en el Salmo 103 de Dios, ¿no? Porque Él conoce nuestra condición. Y yo soy doctor en teología, yo soy doctor, yo soy. Sabe que el único yo soy es Dios, ¿no? El único que se llama yo soy, y yo soy el que soy, es Dios. El salmista dijo, porque Él conoce nuestra condición, Él se acuerda de que somos polvo. Él sabe de que nos formó del polvo. Dice el texto bíblico que realmente Él recuerda que somos polvo, pero nosotros generalmente olvidamos esta verdad, olvidamos esta realidad de que somos polvo. Nos creemos grandes personajes y a lo mejor nos creemos hasta con el derecho de torcerle el brazo a Dios. Yo elegí algunos textos que los voy a leer porque creo que la palabra de Dios tiene que estar presente en lo que decimos. Génesis 2:7 dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es por si acaso se nos olvida a nosotros que somos polvo. Job, ustedes saben quién es Job, algunos ni quieren saber quién fue Job. Dijo, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate de que como a barro me diste forma. Mire qué conocimiento profundo tenía Job de esto. Y en polvo me has de volver. Y el texto de Isaías es glorioso. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? El apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, en un pasaje muy leído, que habla acerca de que podemos o tenemos que vivir por la fe, dice
2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro, que es la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, nada menos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto lo dice el apóstol Pablo para nosotros hoy. Así que tenemos que entender que somos vasos de barro, en el cual Dios sí pone esa excelencia de su poder, de su gracia, para que la gloria sea para Él y no para nosotros. Qué importante esto, para que podamos entonces recordar quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Dios no está obligado a salvar a nadie. Él no está obligado. Dios es libre para actuar como quiera, ¿o no? ¿Está así o no? ¿Está convencido o no? Sí, pero, y aquí vemos, Dios es un Dios moral, Dios es justo, Dios es santo y Dios es misericordioso. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. En este mundo perdido, todo podría permanecer como está y nadie tendría de derecho a decir una sola palabra al respecto. Pero, frente a ese cuadro tan desalentador, Dios nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ama. Yo digo, qué maravilloso esto. Sí, Dios es poderoso, soberano, Él puede hacer lo que quiera, pero es santo, es justo, es misericordioso. Y por sobre todas las cosas, nos ama profundamente al punto de haber entregado a su propio Hijo por todos nosotros como lo ha hecho. Hemos dicho que Dios es soberano, pero también hemos dicho que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Dios tiene un propósito. Así como leemos en el versículo 4 del capítulo 18, que el alfarero dice que se echó a perder el barro en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. En su soberanía determinó no dejar la cosa, no tirar el barro, sino volver a trabajarlo con sus manos y volver a formar según le parezca mejor hacerla. Y esto es algo maravilloso. Dios nos va modelando, moldeando cotidianamente. Acá no hay nada que podamos decir que es misterioso, que no sabemos que Dios nos pone en algún lugar especial o tenemos que ir. No. Cotidianamente, en el hogar, en el trabajo, en el estudio, en las distintas circunstancias de la vida, allí como alfarero divino, el Señor va moldeando y modelando nuestra vida, va trabajando con el barro. ¿O no es así? Sí. A veces pensamos que todas esas cosas no tienen nada que ver, pero que Dios las puede usar para que podamos ser modelados o moldeados conforme a la voluntad del Señor. Y en este caso, lo que dijimos antes sobre el barro, de un material ordinario, inerte, ahora en las manos del alfarero tiene la maravillosa capacidad de poder ser formado. En el estado en que el barro se encuentra, no puede hacer nada. Pero en las manos de Dios, Él puede hacer maravillas. Y el Señor está buscando este material, está buscando barro. Por esto nos llama a nosotros, porque quiere modelar nuestra vida y moldearnos. Por eso nos llama.
Él no busca otra cosa, no busca modelar o hacer otra cosa, sino que la materia prima en la cual Dios quiere obrar es el barro. O yo diría, quiere seguir obrando, es el barro. Y por eso nos llama a nosotros, que somos barro. ¿Se considera barro ahora? Vamos comprendiendo esta verdad. La Biblia nos habla con mucha claridad. Hay algo que debemos destacar en esta figura y que diferencia en realidad al material inerte de nuestra vida. El barro en sí no tiene voluntad, nosotros sí. El barro no puede cooperar con el alfarero, nosotros sí. Y esto es algo que nosotros debemos comprenderlo. Cuando nos resistimos a dejar que Dios obre en nuestra vida, cuando nos resistimos al propósito con que Dios está obrando en nuestra vida y el propósito que tiene, nos vamos a echar a perder en las manos del Señor. Y esto es algo que lo tenemos que tener presente para que podamos realmente ser sensibles y cooperar con el Señor. Dice la Biblia que nosotros somos colaboradores de Dios. Y en este caso creo que tenemos que colaborar permitiendo que el Señor obre en nuestra vida según sea su voluntad. ¿Usted estará dispuesto a dejar que el Señor siga modelando y moldeando su vida? ¿Tiene confianza en este alfarero divino? ¿Tiene confianza del propósito que Dios haya designado para su vida? Que el Señor nos ayude para que podamos realmente confiar de esta manera. Podemos preguntar al alfarero, ¿cuál es su propósito al colocarnos en la rueda? ¿Por qué nos tomó en sus manos? Y la respuesta es una, porque quiere modelarnos y moldearnos. Y aquí vamos al punto, a la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo. No es cualquier forma. Ese barro informe, ese barro inerte, Dios lo quiere formar y lo quiere hacer en la semejanza de su Hijo, como bien dice la palabra del Señor. Para el alfarero no está pasando el tiempo, distrayéndose con el barro, o no. Él está trabajando en nuestra vida con un propósito, es algo serio. No se está entreteniendo con nosotros, a ver qué forma le doy. No, hay un designio y un propósito firme, serio, importante. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Y quién nos hace? Sino el alfarero divino. ¿Quién nos puede moldear sino aquel que realmente puede trabajar con nuestras vidas para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo? Qué importante para nosotros que podamos entonces entender a dónde va, hacia dónde se dirige ese propósito de Dios para con nuestra vida. Entonces, dice los versículos 5 y 6 de Jeremías 18, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Podré yo hacer eso? Dice el Señor. ¿Podrá el Señor transformar una vida? ¿Podrá el Señor trabajar el barro y aunque ese barro se haya echado a perder, podrá hacer una nueva vasija? ¿Podrá cumplir su propósito? Como decía el salmista, Jehová, cumple tu propósito en mí. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así somos nosotros, oh pueblo de Dios, que estamos reunidos aquí en esta mañana para bendecir y para alabar el nombre del Señor. Qué maravilloso alfarero es Dios. Cuánto amor y cuánta bondad
muestra al trabajar en nuestras vidas y al mostrarnos el propósito que tiene para con nosotros. Quisiera terminar el mensaje leyendo los versículos finales del pasaje, finales para el mensaje. Dice, versículos 7 al 10, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y para derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante, fíjese, en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Aquí tenemos cómo Dios se expresa en el obrar. Si un pueblo sobre el cual Dios habló mal se convierte, se arrepiente, se vuelve a Él, dice Dios, yo me arrepentiré. Y no vendrá sobre ellos el mal que Dios había determinado. Pero si este pueblo nuevamente se vuelve a sus malas obras y al pecado, vuelve a usar la misma palabra, Dios se arrepentirá del bien que había determinado hacerle. Y creo que quiero terminar con esto, porque a veces pensamos que Dios, bueno, Dios tiene un propósito y bueno, yo no importa lo que yo haga, ni que si el Señor tiene ese propósito, cuidado. Aquí Dios se está revelando y está mostrando, como dijimos antes, que como el barro es un material inerte, nosotros no lo somos. Y como tenemos voluntad y podemos aceptar o rechazar, hay una responsabilidad de nuestra parte. Ustedes me han escuchado muchísimas veces decir que uno de los grandes temas de la Biblia es compatibilizar en el contexto bíblico la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Porque es muy fácil echarle la culpa a Dios porque Él es soberano sobre todas las cosas. Y de esta manera creer que nos vamos a estar exceptuando de dar cuentas por la responsabilidad que el Señor nos ha dado de poder aceptar su propósito para nuestra vida. La palabra arrepentiré o arrepentirse aquí, en lo que con respecto a Dios, no es que es un cambio de mentalidad, que Dios dice, bueno, pienso esto, pero mañana me levanto con otra idea. A nosotros nos pasa, ¿no? De repente nos cambiamos de idea. Esta idea de arrepentimiento no es lo que describe el arrepentimiento de Dios, sino una respuesta acorde con su naturaleza inmutable al cambio de la conducta de la nación o del creyente. Ahí está. Dios tiene el designio de salvarnos. Y en tanto y cuanto somos dóciles en poner nuestra vida en las manos del alfarero para que Él nos siga modelando, qué lindo, qué hermoso. Pero si nos rebelamos contra Dios, evidentemente vamos a perder esa bendición. Y si después de haber sido rescatados y después de haber sido a lo mejor rehechos, volvemos a nuestros antiguos caminos y a nuestros antiguos pecados, vuelve a usar la misma palabra, yo me arrepentiré del bien que les hice y va a caer mal sobre ustedes. Esto expresa el obrar del Señor. Esto expresa que necesitamos mantenernos en una relación de comunión con el Señor, en una relación de creer, de poder aceptar la voluntad de Dios sobre nuestra vida y poder aceptar su verdad revelada, especialmente en lo que hace a su palabra. La lección de la casa del alfarero en realidad no era que Dios puede hacer lo que Él quiere, sino que Dios es libre para responder a su pueblo de acuerdo
con su propia conducta y elecciones morales. Y las promesas anteriores que Dios haya hecho no impiden el ejercicio de su corrección y de su justicia. Y muchas veces nosotros jugamos con esto. Nosotros estamos allí en una situación de que, bueno, si Él me llamó y entonces, bueno, yo no importa lo que haga, si total Dios, cuidado, que estamos pisando un terreno que no es seguro y que si persistimos en esa actitud, seguramente, como dice la palabra, en lugar del bien y de todas las promesas gloriosas que tenemos, vamos a ser desprovistos y vamos a ser despojados. Él no nos desecha para siempre. Dice que no guarda para siempre el enojo. Dios es un Dios que nos da siempre la oportunidad de poder ser restaurados, porque Él tiene poder para volvernos a formar. Dios quiera que podamos entregarnos de nuevo en las manos del Señor. Reconocer y confesar que hemos arruinado su propósito y pedirle humildemente que Él nos haga de nuevo. ¿Estaremos dispuestos a pedirle esto al Señor si ha pasado algo así en nuestra vida? ¿Estaremos dispuestos a entender lo que Dios nos habla a través de su palabra? Creo que Dios nos ha dado, como dijimos antes, el entendimiento para poder comprender el mensaje. Y de esta manera, entonces, sentirnos dichosos. Si un día vinimos al Señor y el Señor comenzó a moldear nuestra vida, y quizá en la experiencia de muchos nos hemos apartado, nos hemos alejado, nos hemos rebelado contra Dios, y el Señor nos recibió de nuevo, nos recibió con amor, con misericordia, y tal vez tuvo que volver a masijar el barro para comenzar una nueva obra en nosotros y formar esa vasija, no solo para que sea útil, sino para que sea para la gloria y la honra de Dios. ¿Estaremos nosotros dispuestos a poner nuestra vida en las manos del Señor? Confiadamente. ¿Estaremos dispuestos en esta tarde, en esta mañana, perdón, a decirle, Señor, aquí está mi vida? Si no es el caso y Dios está obrando en usted, bueno, gloria a Dios, gócese. Gócese. Porque el Señor está haciendo una obra maravillosa. Porque el propósito final de esa obra es que seamos hechos conforme a su Hijo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.